Buenos días. Muchas bendiciones de parte de mi Señor para cada uno de ustedes. Hoy leemos el capítulo 26 del libro de Génesis. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar. Ausat, amigo suyo, y Ficol,
capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amén. Dios bendiga esta porción leída en nuestros corazones. Ahora nuestro hermano Eric nos va a dar el resumen de este capítulo. Adelante, Eric. Dios les bendiga. Nos encontramos en esta mañana felices y contentos de haber escuchado la palabra de Dios leída en voz de nuestra hermana Magdalena, y ahora nos proponemos a mencionar algunas generalidades acerca del verso en cuestión, que es el versículo 26, el que nos ocupa en esta mañana. Bien, entonces desde su primer verso podemos ver que el pueblo de los filisteos se menciona allí. Los filisteos se convertirían en uno de los enemigos más temibles de Israel. Eran originalmente un grupo de inmigrantes provenientes del mar Egeo que se habían establecido en Palestina y arribaron por la vía de Chipre y Creta. Estas dos regiones, y los gobernantes cananeos los utilizaban como mercenarios. Esa gente que vivía en las costas suroriental era poca pero muy feroz en batalla, y aunque fueron amigables con Isaac, ese pequeño grupo fue el precursor de la nación que azotaría a Israel en los tiempos de Josué, de los jueces y del rey David. Este rey Abimelech no era el mismo que se encontró con Abraham. Es importante ver eso, que es mencionado en el capítulo 22. Abimelech pudo haber sido el nombre de una dinastía de reyes filisteos, y quizás igual que los Herodes del Nuevo Testamento, que son varios, no un solo personaje. Era toda una dinastía. La dinastía Abimelech podría haber sido. Y a partir del 7 al 11 vemos que Isaac tenía miedo de que los hombres de Gerar pudieran matarlo para quedarse con su hermosa esposa Rebeca. Así que mintió diciendo que Rebeca era su hermana. ¿Dónde aprendió ese truco? ¿No le parece a usted un poco familiar esta actitud de Isaac? Evidentemente Isaac conocía la manera que había actuado su padre Abraham. Esto lo vimos en capítulos anteriores. Los padres en realidad forjamos el futuro del mundo por la forma en que moldeamos el estilo de vida y los valores de nuestros hijos. O sea que el primer elemento necesario para que los niños aprendan a vivir una vida correcta es que los padres vivan una vida correcta. O sea que las cosas que nosotros hacemos a menudo las imitan aquellos que están más cercanos a nosotros. O sea, deberíamos preguntarnos en esta mañana qué clase de ejemplo le estamos dando nosotros a nuestros hijos, en el caso de los que tenemos hijos, o los que tenemos sobrinos, los que tenemos cualquier niño, cualquier persona más joven que nosotros que esté a nuestro cuidado. ¿Qué le estamos enseñando? Deberíamos preguntar. ¿Qué ejemplo estamos dando? Amados, Dios cumplió su promesa de bendecir a Isaac, y todo lo que Isaac hacía parecía prosperar. Por esta razón los filisteos a su alrededor comenzaron a sentir envidia. Entonces taparon sus pozos y trataron de deshacerse de él. La envidia es una fuerte división, o sea, una fuerza divisora tan poderosa que puede despedazar grandes naciones o las mejores amistades. Cuando nosotros sentimos envidia de alguien,
debemos bendecir a Dios por la buena fortuna que tiene esa persona. O sea que si nos sintiéramos alguna vez tentados a prorrumpir en ira, deberíamos considerar lo que podemos perder: un amigo, un trabajo, un cónyuge y todas estas cosas. Entonces es importante pensar que no debemos hacer estas cosas que son desagradables a Dios. La región de Gerar, que nos menciona del verso 17 al 18, era un lugar desolado, al borde del desierto. El agua era tan valiosa como el oro, o sea que cualquiera que cavara un pozo estaba reclamando esa tierra como su propiedad. Algunos pozos tenían cerraduras para evitar que los ladrones robaran el agua. Tapar el pozo de alguien era declararle la guerra, era uno de los delitos más graves en la región. Isaac, que tenía todo el derecho de tomar represalias cuando los filisteos arruinaron sus pozos, sin embargo, decidió no pelear. Al final se ganó el respeto de los filisteos por su paciencia y sus esfuerzos de paz. Hay que ser pacificador, hay que ser no dado a buscar riñas y contiendas. Como hijos de Dios debemos ser pacificadores. Bien, entonces avanzando, luego hacia el 22, en 3 ocasiones Isaac y sus hombres cavaron pozos nuevos, y cuando surgieron disputas sobre los 2 primeros, Isaac se fue de esos lugares, y finalmente al cavar el tercero hubo suficiente espacio para todos. En vez de comenzar un gran conflicto, Isaac optó por la paz. O sea, es algo que deberíamos preguntarnos hoy en día, si nosotros estaríamos dispuestos a renunciar a un puesto importante o a una pertenencia valiosa para mantener lo que es la paz. A veces debemos sopesar este tipo de cosas y debemos pedir a Dios sabiduría para saber cuándo debemos retirarnos y cuándo debemos ser firmes y pelear. Hay que saber el cuándo, el cómo y el dónde, pero eso debe determinarlo siempre Dios mismo y su soberanía. Bien, aquí también seguimos viendo que cuando sus enemigos quisieron la paz, Isaac respondió rápidamente y convirtió la ocasión en una gran celebración. O sea, tenemos que ser igual de receptivos con los que quieren hacer la paz con nosotros. Cuando la obra de Dios es nuestra vida, nosotros debemos comenzar a atraer a la gente, aún a los enemigos. O sea, debemos aprovechar la oportunidad para alcanzarlos con el amor de Dios. No debemos ser selectivos para la predicación o para compartir las buenas nuevas del Señor. Posiblemente que hayan personas que uno dirá, bueno, es que no lo veo tan bien, no me cae tan bien, es una persona así, es de tal manera, pero debemos vencer todo eso e ir a esa persona y tratar de demostrarle, tratar de enseñarle de que Cristo ha hecho una obra en nosotros y que ellos también pueden ser ganados para Cristo. No debemos hacer acepción de personas. Finalmente, del 34 al 35, nosotros vemos que Esaú se casó con mujeres paganas, y esto molestó a sus padres en gran manera. O sea que la mayoría de los padres son, la mayoría de los padres son un depósito de buenos consejos, porque conocen muy bien el carácter de sus hijos, y puede ser que uno no siempre esté de acuerdo con lo que digan los padres, pero al menos debemos hablar con ellos, escucharlos cuidadosamente, y esto evitará que nosotros desarrollemos sentimientos de rencor que experimentó Esaú. Entonces, de esta historia aún que ha pasado, nosotros podemos aprender mucho, porque no es simplemente una historia simbólica, sino que son historias reales que muestran la vida de hombres comunes como nosotros, personas comunes y corrientes como nosotros, pero personas comunes y corrientes que estuvieron andando y caminando bajo el poder del Dios grande, vivo y poderoso. El mismo que salvaba a estas personas en la antigüedad puede traer salvación a tu vida en esta mañana. Así que lee la Biblia, aprende la Biblia, pero hazlo con fe y hazlo con el deseo intenso de conocer al Dios que está revelado en las Escrituras. El Señor te bendiga y te dé paz. Muchas gracias. Sí, Señor, ayúdanos, oh Padre, a seguir estudiando tu santa palabra, oh Señor. Los bendigo en el amor de Cristo Jesús. Amén.